Les prometo que una vez termine la clase, mañana yo les envío a todos la clase y el propósito es que podamos, lo que vamos a ver hoy aproximadamente en un poco más de una hora, eso es escuchar. Pero con escuchar solo ganamos un porcentaje muy pequeño de esto. Les mandamos la grabación para que cada uno pueda tener la oportunidad de volver a rodar la grabación, detenerla cuando quiera, tomar notas, corroborar con la escritura. Y eso es lo que nos permite cambiar una perspectiva, comenzando por el que habla. Nosotros como cristianos fuimos entrenados solo para escuchar. Ahora necesitamos ser como los creyentes de Berea. Necesitamos corroborar si las cosas que escuchamos son así. Y esto lo hacían los creyentes de Berea nada menos que con el apóstol Shaul. Y ellos corroboraban que las cosas que les decía Shaul desde la Torá, así eran. Porque para la época del apóstol Shaul lo único que existía era la Torá, el Tanakh. Entonces, con esta introducción me parece una bendición presentar a Liliana. Vamos a pedirles que antes oremos. Veo algunos hermanos que no identifico su rostro. Sé que están saliendo algunos hermanos de Colombia. A ver si algún mexicano nos dice, órale. ¿Quiénes son los mexicanos? No los veo. Bueno, hay gente de muchas partes, gracias al Padre. Vamos a poner esto en la mano del Padre. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Señor, solo podemos acercarnos delante de tu trono por los méritos del Mesías. Por nuestros propios medios no tenemos la justicia propia para acercarnos delante de tu trono. Porque tú eres completamente santo y apartado. Más alto que toda bendición. Tú habitas en la altura y en la santidad. Tú habitas con el quebrantado y humilde de espíritu. Tú vivificas el corazón del quebrantado. Y en esta noche te pedimos que nos des ese espíritu, un espíritu humilde, un espíritu quebrantado, una docilidad de niños para escuchar, pero también un espíritu dócil para estudiar, para revisar, para reevaluar. Te bendigo, Señor, por cada hermano que está aquí esta noche. Te bendigo por la vida de Liliana, que tan generosamente ha aceptado la invitación para estar con nosotros aquí. Y te pido que tu espíritu bendiga esta noche, todas las semanas que siguen, en el nombre precioso de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Voy a pedirles un solo detallito antes de que entre Liliana. Es bueno definir este tiempo. Este no es un foro de discusión. Esta es una clase. No es un foro de discusión, es una clase. Obviamente, para algunas personas, muchos de los temas no van a ser familiares. Entonces, es comprensible. Yo personalmente me he colocado en un modo estudiante de hace 3 años. Pidámosle al Señor que nos coloque a todos en el mismo modo. Pero lo que va a hacer Liliana es enseñar, pero al final vamos a tener un tiempo de preguntas. ¿Estamos? Entonces, si usted tiene una pregunta, tome la notica, la tiene preparada y al final Liliana nos va a dar un espacio para hacer esas preguntas. Durante el tiempo que ella vaya transcurriendo, entonces simplemente escuchemos, todos tomemos notas, es la mejor manera de tomar una enseñanza como esta y al final vamos a tomar el tiempo para preguntar. Liliana, muy buenas noches, eres muy apreciada y bienvenida y te damos de antemano las gracias por tu generosidad de acompañarnos. Bueno, pastor, buenas noches para usted, para todos. Ya sé que Amandita está ahí al lado, así que también un abrazo. Y para todos, muchas, muchas bendiciones. Esperamos, yo estoy feliz de poder compartir con ustedes la palabra.
No sé si, pastor, ¿usted me va a dar para compartir el PowerPoint? Le voy a dar, a ver, la opción de... Ahí creo que quedó compartido. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Usted... Eso, porque yo quiero que todos puedan ir mirando de lo que estamos hablando. Todos puedan tener allí el PowerPoint y podamos ir siguiendo la enseñanza. Quisiera solo confirmar, ¿me están escuchando bien? ¿Están viendo el video y me están viendo el PowerPoint también? Perfecto. Sí. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a orar, pastor. Sí. Y comenzamos. Padre, eres maravillosamente bueno. Estamos reconocidos contigo porque nos escogiste para revelarnos tesoros y secretos escondidos. Cosas que has escondido de los sabios y de los entendidos, te ha placido revelarlas en este tiempo final. Y nos disponemos con humildad y sencillez de corazón. Te pedimos de una manera muy especial por la vida de Liliana. Pedimos que tu Ruaj, tu espíritu de santidad, la use para enseñarnos. En el nombre precioso de su majestad, Yeshua el Mesías. Amén. Amén, amén. Bueno, yo aprecio toda esta introducción y quiero hacer claridad en lo que vamos a aprender hoy, en el día de hoy. El tema se llama Yeshua desde Génesis o desde Bereshit hasta Apocalipsis o Git-Galut. Nosotros vamos a hacer este estudio de una manera sistemática, encontrando a Yeshua libro por libro de las Escrituras. Yo desde ahora les puedo prometer que va a ser algo muy interesante, en muchos momentos muy polémico, pero todo lo que vamos a ver está en las Escrituras. Por eso es muy bueno que todos, lo que acabo de oír en el chat, que todos tienen allí sus escrituras y el cuaderno de notas. En el día de hoy vamos a tener digamos que una excepción, pero va a ser algo muy, muy especial por hoy. A partir de la próxima sesión, el próximo martes, con la ayuda del Eterno, ya vamos a estar única y exclusivamente en las escrituras. Les voy a explicar lo que va a pasar hoy. Estamos en un tiempo muy, muy importante, porque se están cumpliendo todas las profecías donde el Eterno nos había prometido que al final de los tiempos Él silbaría desde los cielos y la casa de Israel escucharía y se pondría en pie para regresar a la casa. En el profeta Isaías también nos dijo, por ejemplo, que al final de los tiempos de todas las naciones volveríamos a Sión, volveríamos otra vez a la Torá. La palabra nos había advertido que nosotros tendríamos ceguera parcial hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles y que luego todo Israel sería salvo. Eso es lo que está pasando en este momento. También la resurrección de los huesos secos de Ezequiel 37. Es decir, esto es un momento profético muy importante. Aparte de muy importante, es maravilloso, porque alguien dijo hace muchos años una frase que yo siempre la recogí, aunque yo no soy la autora de esa frase, ni sé quién fue el que la dijo para darle el crédito, pero dijo: antes veíamos las escrituras en blanco y negro y hoy las vemos a color. Yo creo que esa es una definición maravillosa de lo que está pasando hoy con las escrituras. Pero hay un peligro muy grande que es el que ha motivado este estudio precisamente. El peligro muy grande es que, como en Romanos nos dice que las dos casas tendríamos ceguera parcial, es decir, el pueblo judío tendría ceguera al Mesías y nosotros tendríamos ceguera, y nosotros que teníamos la revelación de Yeshua tendríamos ceguera a la Torá. Entonces miren lo que está sucediendo en todo este movimiento.
muchas personas están regresando a la Torá, lo que es correcto. El Padre nos está revelando la Torá, pero están yendo al judaísmo a preguntar por Yeshua y se van a encontrar con una cantidad de conceptos que los lleva a un proceso de negación de la existencia o de la divinidad del Mesías. Esto se está presentando muchísimo y nosotros tenemos que entender una cosa. Nosotros somos salvos por gracia y somos salvos por Yeshua, no por guardar la Torá. Nosotros somos salvos por Yeshua y una vez salvos tenemos que guardar la Torá, tenemos que ser obedientes, en otras palabras. Entonces, pero sin Yeshua, sin la figura misma, y esto lo vamos a entender desde hoy, que sin él no hay forma de entrar de hacer parte de ese remanente que va a ser recogido al final. Ese remanente de Israel que entrará a Sion cantando. Sin Yeshua es imposible. Recordemos que la palabra nos dice en Apocalipsis que los santos en esos últimos tiempos, en los tiempos ya de finales, son los que tienen la Torá y tienen el testimonio de Yeshua. O sea, el pueblo judío, la casa de Judá, tiene que conocer al Mesías, lo van a conocer. Y sabemos en las escrituras cuándo específicamente lo van a conocer todos, a través de Zacarías 12 podemos saberlo. Y nosotros, todos los que conocíamos a Jesús, los que habíamos recibido a Jesús en nuestra vida, Yeshua, su nombre hebreo, nosotros conoceríamos la Torá, que ya estamos en este proceso de restauración. Entonces, como les digo, el objetivo de esta introducción a este tema es que nosotros entendamos, primero, ¿qué dice el judaísmo acerca del Mesías? Segundo, ¿qué nos había enseñado el catolicismo acerca del Mesías? ¿Qué habíamos aprendido en el cristianismo acerca del Mesías? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Cuando yo comience la próxima semana con Bereshit 1, con Génesis 1, yo no quiero que esté en la mente de muchas personas que ya están caminando en las raíces y que han recibido una información de personas, personas judaizantes, que lo que vienen a decirnos es que si nosotros creemos en Yeshua, como creíamos cuando estábamos en el cristianismo, entonces es porque nosotros no hemos adquirido una mente hebrea. Yo quiero que ustedes me entiendan muy bien eso para que puedan entender y analizar y guardar una información que les aseguro, porque yo son casi 20 años en las raíces y yo he visto caer maestro tras maestro, oveja tras oveja, negando al Mesías porque no saben discernir que la escritura es una escritura hebrea. Yeshua mismo dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que nos dice la escritura de Yeshua? Eso es lo que vamos a aprender. Pero vamos a hacer en esta introducción, digamos que un repaso, primero del por qué estudiar a Yeshua desde el Génesis. Lo segundo es que vamos a ver esos trasfondos, los vamos a ver de una manera rápida. Me voy a enfocar un poquito más en la visión judía, porque es la que en este momento más se mueve a través de las redes y más confusión forma, para que entendamos que si nosotros permanecemos en la escritura, nosotros vamos a tener no solamente los ríos de agua viva en nuestra vida, sino que vamos a ir por un camino seguro, porque Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por mí se llega al Padre. ¿Por qué tenemos que buscar a Yeshua desde el Génesis? Porque recuerden, en Juan 5, 39, 40, por ejemplo, Yeshua les dijo, ustedes diligentemente estudian las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros no podemos ir a preguntarle a personas quién es Yeshua. Nosotros tenemos que venir a la escritura a saber quién es Yeshua, porque nosotros estamos hablando de asuntos sobrenaturales. Y hoy yo sé que al final les va a quedar esto muy claro.
Por ejemplo, cuando Yeshua va caminando así, los discípulos van en el camino a Emaús en el día de la resurrección, recordemos que estos discípulos no lo reconocieron, pero él empezó a hablarles de él mismo y a mostrarles de su existencia. Dice que desde Moisés y los profetas. Y ellos mismos afirmaban, no latía nuestro corazón con fuerza cuando él nos mostraba las escrituras. El mismo Yeshua se reveló a ellos desde el principio, desde el mismo Génesis. Nosotros en el cristianismo habíamos aprendido, nosotros tuvimos una experiencia que no la podemos descartar. Invaluable, es una experiencia maravillosa la que tuvimos de tener un encuentro con Yeshua, un encuentro con Jesús que nos permitió a nosotros empezar un cambio de vida muy profundo y que es el que nos tiene hoy de regreso a las raíces hebreas, porque recordemos que él dijo que yo solamente vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso está en Mateo. Ahora, fíjense esto. Cuando nosotros partíamos como de la base del nacimiento de Yeshua, de su obra redentora, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, pero nunca lo vimos a través de la Torá, porque al fin y al cabo no estudiábamos la Torá como si fuera para nosotros. Y yo les prometo que lo que vamos a encontrar es maravilloso. Es algo que ustedes van a ver las escrituras como nunca antes. Y no lo digo porque sea yo la que está enseñando. De verdad que el Padre me libre de eso. Te lo digo porque las escrituras son maravillosas. Pero para que no perdamos el rumbo, vamos a empezar por esto que les digo hoy. Vamos a aclarar lo siguiente. El Elohim o el Dios de Israel se llama Yud-Heh-Vav-Heh. Yahweh es el nombre del Elohim de Israel. El Dios de Israel se llama Yud-Heh-Vav-Heh, que lo pronunciamos como Yahweh, y su nombre significa el que era, el que es y el que será por siempre, un Elohim eterno. Ese es el Elohim. Ahora, partimos de un segundo principio muy importante, que es la Shema. Yo creo que ya la mayoría estamos familiarizados, pero por si alguien no está familiarizado, sabemos que a Yeshua mismo le preguntaron, perdón, si pueden apagar por favor los micrófonos. A Yeshua mismo le preguntaron cuál es el primer y más importante mandamiento. Y él respondió con estas palabras. Yeshua respondió, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué significa? Escucha Israel, Yahweh nuestro Dios o nuestro Elohim, uno es, uno, un Echad. La palabra Echad es muy importante de entenderla. La palabra Echad es uno, pero una unidad compuesta. Diferente a la palabra hebrea, Yahid, que significa uno, pero una unidad simple o indivisible. Si yo tengo, por ejemplo, un vaso, ese vaso es un Yahid, es uno y ya, es un vaso, punto. Pero si yo tengo un racimo de uvas, tengo un racimo, pero como son varias uvas, eso es un Echad. Por eso cuando nosotros repetimos ese primer mandamiento, que el primero y más importante mandamiento, como afirmó también el mismo Yeshua, que es lo que se llama la confesión de la Shema, nosotros decimos, escucha Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, o sea, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, pero un Echad. Entonces, ya sobre esta base, vamos a entrar a mirar el por qué estudiar a Yeshua desde la Escritura, en primer lugar, para que entendamos por qué aparece él en el Génesis, por qué aparece desde el primer verso y aún antes de la creación, según nos afirman otros versos, porque nosotros, como les digo, siempre lo relacionamos fue con su nacimiento y toda la obra redentora. Miremos Juan 1:1. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Después vamos a analizar esto en profundidad, porque este es un texto importantísimo que hoy se está tergiversando de una manera muy importante. Pero así como está en la escritura, así lo creemos, porque nosotros creemos en las escrituras, y nos dice que en el principio era el verbo o la palabra de Elohim, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Este es un principio que nos dice, pero nos vamos a centrar para efectos de lo de hoy en el verso 2 y 3. Nos dice, esta palabra, que era el verbo o la palabra, era en el principio con Dios. En el principio es que la palabra Bereshit, o sea, en la creación. Y fíjese lo que dice el verso 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo fue creado por Yeshua, por la palabra de Elohim, porque nosotros creemos que ese verbo que estaba en el principio, o la palabra que estaba en el principio, es Yeshua, porque más adelante nos dice que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, primer punto muy importante, ¿por qué empezar desde la creación? Porque todas las cosas fueron hechas por Yeshua, él fue el creador. Él es la palabra misma de Elohim y el mundo fue creado por la palabra del Eterno. En Colosenses 1:15 nos dice que Yeshua es la imagen del Dios invisible. Es decir, hay un Elohim invisible que es espíritu, que es luz, que no lo podemos ver, pero hay una imagen visible de él que es Yeshua. Dice el primogénito de toda creación, es decir, él es anterior a todo lo creado. Porque, nos dice el verso 16, porque en él, en Yeshua, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Fíjense la importancia de Yeshua. Todo fue creado para él, todas las cosas fueron creadas por él y para él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. O sea, él es antes de la creación, él es anterior a la creación. Hay una corriente dentro de las raíces hebreas muy fuerte que afirma que Yeshua no es eterno, que Yeshua es un hombre hijo de José y de Miriam, o sea, hijo de José y María, que es un hombre cualquiera, un hombre común y corriente. Me refiero a cualquiera como un ser humano común y corriente con el ADN del papá y de la mamá. Esto, desde este mismo texto que estamos viendo, es absolutamente falso y ni siquiera lo vamos a considerar porque realmente ese es un punto que no tiene ninguna validez, que lo único que muestra es de verdad una ignorancia en la escritura impresionante. Porque vamos a ver más escrituras que nos dicen que Yeshua es anterior a la creación y un hombre no puede ser eterno. Él es antes de todas las cosas por él subsisten. La creación entera existe por Yeshua. Él es el que sostiene todas las cosas. Esto no pudiera estar en manos de un ser humano. Él es la cabeza del cuerpo que es la congregación. Él que es el principio, el Bereshit. Él es el principio de todo, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, fíjese cuántas cosas vimos acá. Él es el creador, el mundo fue creado por él y para él, las cosas por él subsisten. Él es eterno, él estaba desde antes de la creación. Él es el primero, el primogénito, digamos, de toda la creación. En él habita toda la plenitud de la deidad. Recordemos que Yeshua mismo dijo, y eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al libro de Daniel, que Yeshua, cuando el mismo Daniel vio cuando el Eterno cuando el Padre le entrega a Yeshua toda autoridad en los cielos y en la tierra. O
sea, Yeshua tiene toda la plenitud de la deidad. Esto fuera imposible en un ser humano. Ustedes se pueden imaginar un hombre cualquiera que reciba toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Pues eso de verdad que, como les digo, y ustedes, muchos ya saben la fuerza que ha cogido esta enseñanza falsa que desde todo punto de vista no tiene que ver con la escritura. Miren lo que nos dice Miqueas 5:2, nos confirma. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, que es Yeshua. Y sus salidas, las salidas de Yeshua son desde el principio, desde Bereshit, desde los días de la eternidad. ¿Se dan cuenta? Un hombre no puede ser eso. Es un ser eterno, es un ser divino. Nosotros vamos a hablar y a confirmar y a entender libro por libro. Con la ayuda del Eterno vamos a entender esta naturaleza del Mesías. Bueno, volviendo otra vez a Bereshit 1, a Génesis 1, fíjense lo que nos dice, porque vamos a entender aquí, yo quiero que entendamos algo que es muy importante. ¿Por qué aparece Yeshua en la creación si al fin y al cabo la obra de él es redentora? Porque él es el redentor, él es el salvador. ¿Por qué aparece en el Génesis? Primero que todo, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cuando nosotros lo vemos en hebreo, vemos estas siguientes palabras. Bereshit bara Elohim, Aleph Tav HaShemaim, Be Aleph Tav HaEretz. O sea, él creó los cielos y la tierra. Antes de los cielos aparecen las letras Aleph Tav, que se leen como et, que es una regla gramatical. Pero definitivamente más adelante cuando estudiemos el misterio del Aleph Tav, porque recuerden que Yeshua dijo que yo soy, él lo dijo en griego porque lo dijo en ese tiempo, dijo yo soy el alfa y la omega, es decir, el Aleph en hebreo y el Tav. Entonces, bueno, aquí vamos encontrando, pero ese no va a ser el tema de hoy, por lo que les digo que voy a hacer esta introducción. Pero sí vamos a tocarlo más adelante. Vamos a ver el misterio completo del Aleph Tav. Pero vamos al versículo 2, que es el que yo quiero que ustedes entiendan hoy. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo, bueno, hasta allí vamos a verlo. El Eterno hizo la creación, y nosotros sabemos que el Eterno es perfecto. Él hizo una creación perfecta. Él no iba a crear la tierra desordenada y vacía, porque nosotros lo que nos muestra la escritura era que la tierra estaba desordenada. ¿Qué quiere decir? Porque desordenada es algo que cuando si yo tengo el escritorio desordenado, quiere decir que antes lo tenía ordenado, algo ocurrió y se desordenó, porque hubiera podido hablarnos la creación de un proceso. Simplemente de un proceso de creación, pero este no es el caso. Aquí nos dice que en el verso 1, que creó los cielos y la tierra, y en el verso 2 nos advierte que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han preguntado por qué la ciencia nos dice que la Tierra tiene millones de años, que han encontrado fósiles, que han encontrado restos, que tienen, según las pruebas de carbono, tienen millones de años? Y esto forma una gran discusión con la gente creyente para decir, y a mí muchos han perdido la fe en las escrituras por esto, pero no, eso no tiene ninguna contradicción. Entre el versículo 1 y el versículo 2 ocurrió un evento que nosotros sabemos, por la misma escritura, sabemos que nunca más ocurrió. O sea, que tuvo que haber sido en ese momento y no después de la creación. ¿Cuál fue ese evento? Ese evento fue cuando el Eterno mismo destruyó esa primera creación por la rebelión del arcángel a quien el Eterno había puesto a cargo del Edén. Leamos en el Salmo 18 y está también en 2 de Samuel 22, leamos cómo el Eterno le reveló a David lo que había ocurrido. Dice, la tierra fue conmovida y tembló.
Se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Recuerden que dice la palabra que a la presencia del Eterno tiemblan el cielo y la tierra. Dice, humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Yahweh y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió saetas, los dispersó, lanzó relámpagos, los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Esto es un relato que cuadra perfecto con ese desorden que había en el verso 2. Fíjense que muchas personas le dicen a uno, no, eso fue cuando el diluvio, pero no es cierto, porque en el diluvio no hubo fuego, no hubo destrucción, no hubo sino inundación. Ahora, ¿por qué ocurrió este evento? Vamos a leer Ezequiel 28:13 para que entendamos por qué ocurrió ese evento. Dice, en Edén, está hablando acerca del adversario de Hasatán, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Se da cuenta, esto no pudo haber pasado después de la creación, porque en la creación de Berechit, donde aparecen ya los primeros, el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, ya este querubín ya es enemigo del Eterno. Ahí no nos dice que creó los ángeles y creó estos querubines hermosos, no, ya ellos existían y este en especial ya se había rebelado contra el Eterno. Entonces dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré para que se miren en ti. Entonces, este evento nos explica a nosotros, y por eso ya vemos que la primera salida que hace el adversario en Génesis es ya como adversario específicamente. Él viene ya a crear la tentación y la rebelión contra el Eterno. Por eso sabemos que esto no pudo haber sido después de la creación. Entonces, ¿por qué estoy tocando este tema? Porque si eso ocurrió, si esto que nos está diciendo la Escritura fue lo que ocurrió entre el verso 1 y el verso 2, donde el Eterno hizo su creación perfecta y puso a Hasatán como a cargo de esa creación. Y les doy una prueba de eso. Cuando Yeshua se encuentra en el desierto con Hasatán, él le pregunta, él le dice, si postrado me adorares, yo te entregaré todos estos reinos, porque todos estos reinos me fueron entregados a mí. Y nosotros no vemos en la Escritura, por ejemplo, en Lucas 4, nosotros no vemos a Yeshua diciendo, no, pero esos reinos no son suyos. ¿Quién dijo que eran suyos? No, Yeshua hace precisamente toda la obra que él tenía que hacer redentora para ahora sí venir Yeshua a reinar sobre toda esa creación, sobre toda la tierra. Entonces, fíjese, si esta fue la opción de lo que pasó, de acuerdo a las mismas Escrituras, nosotros tenemos que entender que la creación fue un acto de misericordia del Eterno, del Padre. El Padre vio ya su creación desordenada, vacía, y el Padre inicia un nuevo plan, un plan de 6,000 años,
con un milenio de paz basado sobre la base del número 7. Sabemos 6 días de trabajo, un día de reposo y empieza. Pero como era un acto de redención, era un acto de misericordia del Eterno, ¿quién tenía que estar allí desde el principio? El Redentor, que es Yeshua. Entonces, por eso Yeshua está en la misma creación. Ahora, Apocalipsis 13:8 nos dice, cuando está hablando de la bestia, dice, lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres a la bestia, lo dice que a la bestia la van a adorar todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y lean esto, que fue inmolado desde el principio del mundo. Yeshua fue inmolado desde el principio del mundo. Esto lo vamos a aprender también. Ahí vamos a llegar rápido en una de las próximas, en uno de los próximos estudios, porque vamos a ver cómo el Eterno, el primer cordero sacrificado allí fue Yeshua. Por eso Apocalipsis nos dice que él fue inmolado desde el principio del mundo. No nos dice que fue inmolado cuando nació y murió en Jerusalén, nos dice que fue desde la misma creación. Pero entonces ahí ¿por qué quise venir hasta allí con esta información? Para que nosotros estemos seguros de que vamos a encontrar en las escrituras a Yeshua desde el Génesis hasta Apocalipsis y de una manera que les prometo que va a ser extraordinaria, porque les digo que este es de los estudios más apasionantes que hay. Porque vamos a ver a Yeshua como nunca antes lo habíamos visto y vamos a aprender de él de una manera profunda. Pero tenemos que examinar qué dice el judaísmo, qué dice el catolicismo y qué dice el cristianismo para que no nos enredemos y podamos creer en lo que dice la escritura. Miremos primero la visión judía de la deidad. Aquí yo les voy a hacer una advertencia. Por favor, pongan mucha atención a lo que yo les voy a decir, porque yo les voy a explicar algo que es muy importante. En el judaísmo tradicional hay dos vertientes completamente opuestas en cuanto a la deidad o a la naturaleza del Mesías. Hay dos vertientes completamente opuestas. Una muy antigua, que viene del misticismo judío, y otra más moderna, digamos, pero desde el mismo tiempo casi de Yeshua, desde el segundo siglo, que cambia por completo la visión del Mesías. Estoy hablando dentro del judaísmo. Lo que vamos a ver de aquí en adelante, para muchos irá a ser nuevo. Yo sé que es interesante, pero de todas maneras, recuerden, si tienen preguntas, las hacen al final. Yo les voy a hablar de citas bíblicas, de citas del Talmud y de citas del Zohar, que son los libros del misticismo y los libros de las interpretaciones de los rabinos, pero solo para que tengamos la referencia de lo que el judaísmo cree, para que, como les digo, para que no perdamos el rumbo y podamos creer en nuestras escrituras, que son 100% hebreas. Entonces, ¿cómo define el judaísmo la existencia del Eterno, la existencia de Elohim? La define como la definen las escrituras, que es una luz infinita y eterna, que nada lo puede contener. Eso sí está en perfecta armonía con la escritura, porque primera de Juan 1:5 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay tinieblas en él. O sea, esa definición que el judaísmo da del Eterno como una luz infinita, una luz que él es espíritu, a él nada lo puede contener, pero nos dice también la palabra que nadie puede estar en su presencia sin morir. O sea, porque todo el que tenga pecado en la presencia del Eterno va a morir. Por eso nadie puede estar en la presencia de él. Frente a frente con él. Por eso se necesita de una imagen visible. Eso lo vamos a ir entendiendo. Pero esto es muy importante entenderlo porque nosotros tenemos
la convicción, no solamente por las escrituras, sino por experiencia. Yo sé que la experiencia de todos los que me están escuchando aquí hoy, que nosotros tenemos un Elohim vivo, que nos conoce, que nos ama, que sabe el nombre nuestro, que sabe los problemas que tenemos, que sabe lo que anhelamos, que nos puso inclusive huellas digitales para diferenciarnos uno por uno. El Elohim de nosotros precisamente creemos en él porque él es vivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en el judaísmo actual, y actual les digo que desde el segundo siglo después de Yeshua, se considera a Ein Sof, que es el nombre que le da el misticismo y el judaísmo en general al Eterno, se considera que no es un ser vivo, sino solo una energía. Que él es una luz, que él es una energía, pero que no es un ser vivo, que por eso se dice, por ejemplo, dentro del Kabbalah, que es algo, es todo un movimiento en el que yo jamás le recomiendo a nadie que entre, porque lo fundamental del Kabbalah de hoy es que el Elohim es simplemente una energía, no un ser vivo. Entonces estamos hablando de dos dioses diferentes, porque mi Elohim, del que yo hablo, del que yo enseño, al que yo le sirvo, es un Elohim vivo y verdadero, que nos ama, lleno de amor, de misericordia, de justicia, todo con todas las cualidades. Por eso solamente vamos a ver lo que nos dice el judaísmo, porque sí vamos a entender cosas muy interesantes. Entonces, una parte del judaísmo define al Elohim de Israel como Ein Sof, el sin límites. Y ellos explican que se manifiesta a través de 10 cualidades llamadas Sefirot, que son emanaciones de la deidad, que transforma una cierta parte de esa luz en una fuerza particular o un atributo. Se lo voy a explicar más fácil con esta imagen que ustedes están viendo ahí. Ustedes saben que una luz blanca pasando a través de un prisma se descompone en varios colores. Esa es la definición del Ejad de Elohim. El Ejad, estoy hablando del judaísmo antiguo, no del moderno. El judaísmo antiguo consideraba que esa luz al entrar, digamos, en contacto con la tierra, se descomponía en 10 emanaciones. Nosotros siempre hablábamos o habíamos aprendido, ahorita lo vamos a aclarar, hablábamos, por ejemplo, del concepto de la Trinidad, como de tres que eran uno. Ahora lo vamos a aclarar, pero el judaísmo ni siquiera son 3, sino habla de 10 emanaciones. Entonces nos dice que ese es lo que llama el judaísmo el misterio de la voz, que es como la voz, que la voz es un sonido que consiste de fuego, de viento y de agua, pero los 3 son uno. Entonces, esto es importante de entenderlo. Les voy a explicar por qué y por qué lo estoy diciendo, por qué estoy tomando estas partes del misticismo antiguo. Ojo que no es el nuevo, el antiguo. Porque cuando en el movimiento de las raíces, la gente se va y claro, esto le parece a uno fascinante y la gente se mete dentro del judaísmo actual y piensa que lo que nos dice la palabra, por ejemplo, lo que acabamos de leer, la palabra nos dice que Yeshua es la imagen visible de Elohim. Entonces nos van a decir, no, Yeshua no es el mismo Elohim, Elohim no puede manifestarse, Elohim no puede nacer. ¿Cómo iba a ser que muriera si hubiera sido Elohim, como pudo haber sido que entonces que Yeshua murió? Y de ahí es donde empieza la gente a perder la fe en Yeshua. Pero cuando nosotros entendemos esto, que era el judaísmo antiguo, que ellos sí veían que el Elohim, siendo una luz infinita a la que ningún ser humano se podía acercar, Él emana de sí mismo la presencia del Espíritu Santo y la presencia de Yeshua, como lo vamos a ver en citas bien claras. La unidad de Dios, dice, estas son citas
textuales. La unidad de Dios con respecto a las 10 sefirot se pueden asemejar a un rayo de sol que pasa por un prisma. Tenemos un rayo mientras que percibimos 7 colores. Bueno, ya lo vimos. Una sefirá, dice, la manera como el creador revela una parte, un atributo o una cualidad de su voluntad en la creación. La luz se divide en 10 grados de emanación original, cada una con sus cualidades, características y acciones. Muchos habrán visto esta imagen que es del misticismo judío, pero les voy a explicar de qué se trata para que ustedes vean algo que es muy interesante. Esto es el judaísmo antiguo. En el judaísmo antiguo se hablaba de que la línea que va más hacia la izquierda, donde ustedes ven donde dice la Binah, Geburah y Jod, eso hacía referencia al Padre. La línea del centro, la que dice Keter, Da'at, Tiferet, Yesod y Malhut, era la que hacía referencia al Hijo, y la que está a la derecha era la que hacía la referencia al Espíritu mismo de Elohim. Entonces, como les digo, yo no los estoy llevando a que se metan en esto porque hoy eso está muy distorsionado y ya van a entender por qué. Pero sí quiero que ustedes se den cuenta que algo sí tenía mucho de la Escritura, porque la Escritura nos habla del Padre, nos habla del Hijo, y el Hijo nos dice, les conviene que yo me vaya, porque yo le pediré al Padre y Él enviará sobre vosotros el Ruach de santidad, el Espíritu Santo. Entonces, no estamos con una mente griega, no es que estemos equivocados. Nosotros habíamos recibido una revelación similar a la del judaísmo antiguo, no el de hoy. Entonces decía que había 3 sefirot superiores que eran representando como al Padre, al Hijo y al Ruach, y las inferiores, pero esto si uno se pone a detallarlo es interesante, porque nos habla de las características. Por ejemplo, la Geburah, el poder o la fuerza, la grandeza, la gloria, la majestad. Pongamos un ejemplo. Miren en la columna del centro, que sería la que dice el judaísmo que representa al Hijo, y ustedes van a ver que encontramos el Keter, que es el conocimiento. Nosotros, por ejemplo, sabemos que Yeshua es la Torah misma, es la Torah viva. El Tiferet, que es la gloria o la belleza. Yeshua mismo nos dijo, Padre, él agradeció al Padre el haber tenido la gloria, por la gloria que le había dado desde antes de la creación. O sea, él mismo reconoció ser la gloria del Padre. Y pues yo no me voy a meter todavía, es que siempre que empiezo a hablar me dan como las ganas de entrar en unos textos que son muy interesantes y después vamos a ver. Y fíjese, sigue el Yesod, el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de nosotros para poder llegar al Padre? Yeshua, él digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Malhut, que es el reino. ¿Quién es el que viene a reinar? Yeshua. Entonces, entre el judaísmo antiguo y lo que nosotros hemos aprendido a través de la Escritura, hay similitud entre el antiguo. Fíjense esto, Isaías 11:1 dice que sobre Yeshua reposarían los 7 espíritus de Elohim. Esto para nosotros es difícil entenderlo. Es difícil entenderlo porque nosotros decimos, ¿cómo que Elohim tiene 7 espíritus? ¿Sí? Dice, reposará sobre él el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Yahweh. Esto está muy relacionado a lo que les acabo de mostrar, que son simplemente emanaciones del Eterno. El Eterno es uno, pero a través como de ese prisma, él aparece según cómo necesita aparecer, y así es como lo vamos a ver. Aparece como la sabiduría, como el entendimiento, la Binah, como el consejo, el Etzá, como el poder, el Geburah, como el temor, el Yirah, y como el conocimiento, Odad. En el misticismo judío se habla de un ángel llamado Metatrón. Cuando nosotros entramos a hacer la comparación entre Metatrón y lo que nos dice a nosotros la Escritura de Yeshua, nosotros vamos a encontrar cosas extraordinarias. Vuelvo y les repito, y me perdonan, no me quiero volver cansona, pero es que yo no les recomiendo que entren en el Kabbalah de hoy
y lo van a entender por qué. Esto eran los conceptos más antiguos, que son los que de verdad tenían más base bíblica. Pero solamente para poder entender esto, miren, por ejemplo, en el Zohar 2.115 dice que el pilar del medio en la deidad es el Hijo de Dios, el Hijo de Yah, el Hijo de Yahweh. Esto nosotros también lo creemos. Zohar 3.2.27 afirma que ese hijo, que lo llaman Metatron, es Yahweh mismo. O sea que es un ejad, es una emanación de Yahweh. Es un ejad, así dijo Yeshua, que era el primer y más importante mandamiento. En el Tikkun Zohar nos dice, pongan atención a estas palabras, hay un hombre perfecto, quien es un ángel. Ese ángel es Metatron, el guardador de Israel. Él es un hombre en la imagen del santo bendito sea, quien es una emanación de Dios. Sí, Metatron es Yahweh. De él no se puede decir que fue creado, formado o hecho, pero él es una emanación de Elohim. Recordemos que las preguntas van a ser al final. Les pido, por favor, que las anoten y vamos a tener tiempo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el judaísmo mismo más antiguo? Nos dice que el que llaman el hijo de Dios, que aquí lo llaman Metatron, es el mismo Elohim. O sea, es Yahweh, es una emanación del Eterno. Es una emanación de Elohim. Hay un evento que ustedes lo pueden buscar. Ese sí me gustaría, ese testimonio me gustaría mucho que lo buscaran, si no lo han escuchado, que lo buscaran en YouTube, que es la entrevista al rabino Simha Permuter. Ustedes lo pueden anotar, ahí está anotado al principio de este. Anoten ese número y busquen a este rabino. Este rabino ya murió, es un rabino, era un rabino del desierto de Israel. Murió hace muy poco, hace pocos años, como 2 o 3 años. Este rabino conoció a Yeshua a través de esto que pasaba en el día de Yom Teruah, en la congregación ortodoxa donde él creció. Y él cuenta todo lo que está en YouTube, es su propio testimonio, que me gustaría mucho que verdad que lo escucharan. Son como 4 videos corticos, pero muy interesantes para uno ver cómo este rabino conoció a Yeshua a través de las escrituras, pero a través de lo que pasaba en la fiesta de Yom Teruah o en la fiesta de trompetas. Fíjense, en ese día, en la tradición askenazi, en ese día las comunidades más ortodoxas repiten una oración que se llama el Maxor. En esta oración, fíjense lo que ellos están repitiendo. Dice, bueno, suena el shofar, todo esto, y dice la oración, que sea tu voluntad ante ti, le dicen al Eterno, que al sonido del Tashrat, el Tashrat son los diferentes sonidos del shofar que estamos tocando, haya un entretejido en la tela o las cortinas del cielo, por la mano de quien está a cargo, como en el nombre del cual recibiste de la mano de Elías de bendita memoria. Sí, Yeshua, el nombre que recibiste, Yeshua Sar Hapanim. Fíjense, ellos que no conocen al Yeshua que nosotros conocemos, ellos que están repitiendo año tras año esta oración, ellos dicen que el príncipe de la presencia del Eterno se llama Yeshua Sar Hapanim. Sar Hapanim quiere decir el príncipe de la presencia. Entonces dice, el príncipe, el ministro del rostro de Hashem. Yeshua es el receptor del título, ministro del rostro, Panim, y gritamos su nombre entre el primero y segundo sonido del shofar. Sigue diciendo, y también al ministro Metatron, otro nombre de Yeshua, y llénanos con tu misericordia, quien posee todas las misericordias. Todos, en ese momento, todos proclaman el nombre de Yeshua. Recuerden que esta es una oración que se sigue en el día de Yom Teruah. Y después dicen que sea nuestro deseo ante ti, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que deban ascender los mensajeros que han subido por el shofar y suena el shofar, tan. Y después ellos dicen que recuerden el nombre que invocamos, que debe estar ante el trono de tu gloria. Que estos nombres deben traernos, refiriéndose a Yeshua,
gozo, bondad a nombre nuestro, para perdonar nuestros pecados. Arrancando de nosotros está el Mesías, justicia nuestra. Estamos en colapso, no tenemos quien nos justifique por nuestras transgresiones. Y el llanto se ha puesto sobre él y ha sido profanado de nuestro clamor. Lleva en sus hombros el peso de nuestros pecados. Haya perdón por nuestras transgresiones. Aunque hemos sido sanados por sus heridas, su marca que es eterna. O sea, aquí en todas estas frases, yo las puse así, pareciera que no estuvieran bien elaborado, digamos, la historia, pero así la cuenta el rabino. Este rabino, ustedes lo pueden oír de boca de él contando esta oración. Ellos sin conocimiento, ellos solamente están repitiendo que Yeshua Sar Japanín es el hijo, es el príncipe de la presencia, es el que perdona los pecados, es el que puede llevar el mensaje hasta el Padre. Y miren esto tan interesante. Ellos proclaman ese día: desde el círculo de los gentiles traigámoslo de vuelta a casa. Desde el monte Seir, que es un sinónimo de Roma, sinónimo en la escatología. Fíjense, el judaísmo más ortodoxo proclama ese día que vuelvan a traer a Yeshua Sar Japanín, que está entre los gentiles. Y eso es muy interesante, porque de verdad él ha estado desde el principio. Los que dimos testimonio de Yeshua fuimos nosotros por 2000 años, que llevábamos generación tras generación, llevábamos el nombre de Jesús o de Jesucristo a todo el mundo. Y fíjense, él está diciendo están pidiendo en Yom Teruah que devuelvan del círculo de los gentiles a Yeshua Sar Japanín. Entonces termina diciendo: invocaré el nombre de Yeshua que puede expiar nuestros pecados. Y con una advertencia: la ley rabínica prohíbe cambiar las oraciones, por eso las siguen repitiendo año tras año. Yo les pregunto entonces, si cuando nosotros oímos esto, ¿será que nosotros estábamos equivocados de lo que el Padre nos había revelado? No, les aseguro que no. Nosotros hemos creído que el Yeshua de las Escrituras es el Yeshua real y nosotros vamos a aprender mucho más de él. Fíjense este resumen que hace el misticismo. Dice que Metatrón, o que en este caso pues nosotros entendemos que es Yeshua, dice, es el Hijo de Dios desde la eternidad. Es menor en autoridad que el Eterno. Ustedes recuerdan, Yeshua dijo: mi Padre mayor que yo es. Metatrón en la fuente judías es el pastor de Israel. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. Él es el vigilante. Vamos a ver cómo Yeshua es el que guarda a Israel, el que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Metatrón es llamado el ángel de Yahweh. Esto lo dice el misticismo judío. Y yo les voy a probar con las escrituras únicamente. Después de este estudio de hoy, yo ya no voy a tocar sino las escrituras de Génesis, Apocalipsis. Y les voy a probar que Yeshua es el ángel de Yahweh. Pero en las solas escrituras. Dice que Metatrón es el mediador, que cualquier petición tiene que ir a través de él. Él es el mediador de todo lo que viene de los cielos a la tierra y lo que va de la tierra a los cielos. Y nosotros sabemos que Yeshua nos dijo: solamente por mí se puede llegar al Padre. Él pronuncia juicio en la corte celestial. Nosotros sabemos que Yeshua está frente al trono intercediendo por nosotros y es el que viene a hacer juicio. Tiene poder y gran poder sobre todas las cosas. Bueno, ya vimos que a Daniel le fue revelado Yeshua recibiendo toda la autoridad y él mismo dijo tenerla. Entonces, asimismo, nosotros podemos seguir leyendo y leyendo y leyendo de todo este judaísmo antiguo que nos dice, que por ejemplo, como dice también en el Sefer Hayobel, que Metatrón es el que se llama Yeshua Sar Japanín, o sea, Yeshua, el príncipe de la presencia. Él es el que apareció, nos dice el judaísmo antiguo, nos dice que él es el que apareció a Abraham con el nombre de El Shaddai, que es una imagen visible de Elohim que los hombres podemos ver. Dice también que fue el que apareció en la tienda de Abraham también en Génesis 18. Dice que es el que peleó con Jacob en Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En Génesis 32, 31
Dice el misticismo, Metatron es conocido como Peniel o la cara de Dios, similar a Yeshua Sarjapanim. Todo esto lo vamos a analizar y lo vamos a aprender y vamos a ver que es verdad. Yo envío el ángel delante de ti, o sea, nos está diciendo que el Yeshua Sarjapanim es el mediador, es el protector, es el Shaddai. Él es el que aparece como el Shaddai. Nosotros sabemos que en las Escrituras el Eterno aparece como Padre cuando en Jeremías 31:9 nos dice que Él es a Israel por Padre. Aparece como el Hijo también en Proverbios cuando nos dice cuál es su nombre y el nombre de su Hijo. Y aparece también como si fuera una madre en Isaías 63. Aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, dice el Eterno. Y otra cosa muy interesante es que también este misticismo judío reconoce que el Ruach HaKodesh es Yahweh. Dice que el Espíritu Santo, es lo que se llama el Ruach HaKodesh en hebreo, es vivo, es el mismo espíritu de Elohim. Ahora, ¿qué es el Targum? Yo no sé si ustedes están familiarizados con el Targum, pero el Targum son las escrituras, es toda la Torá y algunos de los libros del Tanakh en arameo. Es una traducción aramea de las escrituras. Yo los tengo acá detrás de mí y yo utilizo muchísimo la Torá para el estudio de la Torá, utilizo muchísimo el Targum, porque el Targum tiene una cosa muy interesante. Cuando la palabra de Elohim se escucha, dice palabra de Elohim. Pero cuando la palabra de Elohim se presenta físicamente, lo llama la Memra de Yahweh. Y los Targumim son libros absolutamente, digamos, judíos o hebreos. Pues es la traducción aramea, es muy antiguo. Hay 2 Targumim y son muy antiguos. Pero lo interesante es que el Targum, cuando la palabra del Eterno aparece, entonces lo llama, ya no le dice la palabra de Yahweh, sino la Memra de Yahweh. Es decir, que el Targum reconoce que hay una imagen visible de Elohim. Entonces, en el Targum, bueno, esto del Targum voy a pasar rápido porque vamos a ver muchos textos en todo lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Pero, por ejemplo, en Génesis 22:14, en el Targum dice, Abraham oró en el nombre de la palabra de Yahweh y dijo, tú eres Yahweh que ves, pero no puedes ser visto. O sea, Abraham le está diciendo a la palabra de Yahweh que él sí puede ver a la palabra, pero que no puede ver al Eterno. Y nosotros entendemos, los que creemos en Yeshua, lo que estaba diciendo. En el Targum, la palabra de Yahweh es el creador. Ya lo vimos en los textos bíblicos que nos dicen que todo fue creado por Yeshua. Entonces, todo fue hecho a través de la palabra. Esto vamos a entrar cuando ya entremos en libro por libro y en todos estos capítulos que vamos a encontrar a Yeshua, vamos a hacer referencia también a muchas de las citas del Targum, porque como les digo, yo lo tengo. El Targum no son comentarios de los rabinos. El Targum es simplemente la traducción aramea de las escrituras. Entonces, bueno, ya digamos que con esto podemos nosotros salir de esta parte, pero antes de terminar, yo quiero que veamos el caso antes de terminar la parte del judaísmo, veamos esta parte de Filón de Alejandría. Yo no sé cuántos de ustedes lo conocen, pero Filón de Alejandría es uno de los judíos más conocidos a nivel mundial. En todas las épocas, yo creo que yo estudié a Filón de Alejandría de por lo menos 40 años, yo no sé cuánto, cuando estaba en la universidad yo ya estudiaba a Filón de Alejandría. Filón de Alejandría era un descendiente de Aarón, era sacerdote levita, pero él vivía pues en Alejandría, pero tiene algo que es muy interesante. Él vivió en el mismo tiempo de Yeshua, pero nunca lo conoció, porque él estaba en Alejandría y Yeshua pues nunca salió de Israel.
Él nunca tuvo oportunidad de oír hablar de Yeshua. Pero lo interesante es que vivieron al tiempo y el Eterno le reveló a Filón de Alejandría quién era la palabra de Elohim. Y fíjense por algunos ejemplos para que ustedes vean. Por ejemplo, dice el logos o la palabra. Anuncia e interpreta la voluntad y la mente de Elohim. Él es el mediador, Él es el sumo sacerdote, Él es el que quita el pecado del hombre. Por su intercesión procura la misericordia de Elohim. Filón dice que Él es el sumo sacerdote, que es el sol de quien los rayos trae revelación. Ustedes se acuerdan que el Malaquías nos dice que Yeshua es el sol, es el sol de justicia que traerá en los tzitzit salvación. Nos dice que es el maná. Yeshua mismo dijo, yo soy el maná que bajó del cielo. Es el sustento de la vida espiritual, es el que mora en el alma. El logos es Melquisedec, el sacerdote del más alto Elohim. Y nosotros creemos que Yeshua es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, el rey de justicia, el rey de Salem, el que trae justicia y paz al alma. Fíjense, yo me pongo a leer en esas obras de Filón de Alejandría y yo digo, ay, ¿cómo vivieron tan cerca y nunca lo conoció? Y estaban al mismo tiempo. Pero la revelación de este hombre judío fue perfecta con lo que después nos dijeron las escrituras. Si nosotros seguimos leyendo, y ustedes pueden encontrar mucho porque, como les digo, es muy famoso. Si ustedes buscan en las obras de Filón de Alejandría, van a encontrar todo esto. Los libros se llaman, por ejemplo, los The Works los trabajos de Filón o los sueños, que, bueno, esto hay muchísimos textos sobre él. Él llamó al Logos, el Filón de Alejandría llamó al Logos o a la palabra, lo llamó el pastor, el Cohen Hagadol, o sea, el sumo sacerdote, el convenio, el jinete del carro divino, el arcángel, el hijo primogénito, el principio, el rey, el nombre, el que se ve, la forma, la gloria, la presencia, el mensajero. Bueno, todo coincide exactamente con la revelación que nos da la escritura acerca de Yeshua. Ahora, ¿qué pasó con el judaísmo? Aquí lo vamos a ver de una manera muy rápida, pero les digo, esto es importantísimo de entenderlo. Hasta el tiempo del segundo siglo, nosotros vemos que lo que se enseñaba estaba, digamos que muy en relación a las escrituras y muy en relación a lo que el mismo Yeshua confirmó. Pero a partir del segundo siglo vino Rambam. ¿Y quién es Rambam? Él se llama Moisés Maimónides, y es considerado uno de los más grandes sabios y rabinos del judaísmo. Rambam es como si fuera el papa del catolicismo. Es decir, todo el judaísmo moderno sigue lo que dice Rambam. Muchas veces, y vamos a ver esto que es muy, muy importante de entender, pónganme atención, porque Rambam yo creo que tiene más autoridad que el Papa. Lo que diga él es lo que dirige el judaísmo de hoy. Es considerado uno de los más grandes sabios. Él nació en el año 1135 en España. Y era por la persecución por los musulmanes. Él se trasladó a Marruecos, fue a Egipto. En Egipto estudió Derecho, Filosofía, Medicina, sirvió al sultán del Cairo. Él comenzó estudiando filosofía griega e islámica. O sea, él en general, Rambam era un genio, yo no lo dudo, pero él tenía también toda una revoltura. Pero tenía algo muy importante de entender, que en el tiempo de Rambam, como fue después de Yeshua, nosotros nos podemos dar cuenta por las escrituras que él, en las mismas escrituras, ustedes recuerdan cómo el judaísmo perseguía a los discípulos. A Pablo lo encarcelaron, a los discípulos los llevaban a la cárcel, los azotaban, los perseguían. Bueno, ya sabemos que, y nos dice la misma palabra, que ellos no podían hablar por temor a los judíos. Muchos no querían. Nicodemo vino a la medianoche para que no lo vieran. Es decir, nosotros nos damos cuenta que esto es verdad. Así que ya venía una persecución muy fuerte contra los que creían en Yeshua. Eso hizo, como Rambam ya era del tiempo después de Yeshua, Rambam, para que el pueblo judío no se fuera detrás de Yeshua, creyéndolo, estableció los principios del judaísmo moderno,
qué son los 13 principios. Pero vamos a ver los dos primeros, porque son los más importantes que tenemos para estudiar hoy. Nos dice, el primer principio: yo creo con perfecta fe que Dios es el creador y gobernador de todas las cosas. Él solo hizo, hace y hará todas las cosas. Es decir, aquí ya empieza, ya ve, él solo hizo las cosas. Berechit nos dice que la palabra de Elohim fue la que creó. Entonces, aquí ya empieza a dejarlo a él solo, al Eterno solo. Pero lo más importante es lo que pasó con el segundo principio establecido para el judaísmo. Dice, yo creo con perfecta fe que Elohim es uno, que no hay unidad como esa, que Él solo es nuestro Dios. Él fue, Él es y Él será. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes leen esto en hebreo, cuando se lee este principio en hebreo, que en hebreo fue escrito, ese uno, cuando dice que Dios es uno, Él no escribió Ejad, como dice el Shema, sino que escribió un Yahid. Ya les dije al principio, un Yahid es una unidad indivisible. Entonces, Él se atrevió a cambiar la naturaleza de Elohim, porque en la Torá está que es un Ejad. Yeshua lo confirmó que es un Ejad. Y nosotros lo repetimos y lo confirmamos que es un Ejad, una unidad múltiple, una unidad que se aparece en varias manifestaciones. Aquí Rambam la cambió y dijo, él no es un Ejad, él es un Yahid y por eso él no se puede aparecer, por eso es que él nadie lo acompañó en la creación, perdón. Él, de ahí es de donde viene toda la distorsión que hay hoy con respecto a Yeshua. Todos estos maestros que le están diciendo que él es un hombre cualquiera, es porque están creyendo, están siguiendo a Rambam, que dice que no, que el Elohim es indivisible, que no se puede manifestar, que nadie lo puede ver. No. Entonces de ahí viene que el Mesías que espera el judaísmo es un hombre común y corriente. Ustedes saben, por ejemplo, que en Chabad acaban de declarar como Mesías a su líder, y ese líder murió, ese rabino murió sin haber conocido siquiera Israel, nunca fue a Israel. Y si ustedes se buscan por internet, ustedes van a ver que en la tumba de él, que es en Nueva York, hay personas las 24 horas del día esperando que resucite, porque él es el Mesías. Y entonces ya cuando el judaísmo dice que queremos al Mesías que venga ya, pero ellos quieren es una persona, un ser humano. Entonces ya muchas personas que eran cristianas y se vinieron a las raíces hebreas para congraciarse con los principios de Rambam, del judaísmo, entonces de ahí es de donde dicen, no, Yeshua es un hombre común y corriente, o en un caso más moderado, dicen, no, Yeshua es diferente del Padre, no es el Padre no, el Padre es uno. No, el Padre es un Ejad. Entonces, ya todo lo que sigue, por ejemplo, el número 3, fíjense, yo creo con perfecta fe que Dios no tiene un cuerpo, conceptos físicos no aplican a Él, no hay nada que se parezca a Él en todo. ¿Por qué estableció Rambam eso? Porque él sabía de la resurrección de Yeshua y él sabía que los discípulos consideraban a Yeshua que era la imagen visible de Elohim. Entonces, él establece en un principio que él no se puede aparecer, no puede nacer. Bueno, ya si ustedes siguen leyendo los 13 principios, pues van a ver que los otros sí son ciertos, que se debió de orar, que se debe creer en la profecía, los otros son. Pero estos son los que yo quería sobre todo advertirles, porque cuando entremos en el estudio de la Escritura, de verdad les digo, yo no quiero a nadie discutiendo que es que Rambam dijo. Nosotros tenemos que escoger, o le creemos a Rambam, o le creemos al Eterno en las Escrituras. No podemos estar de los dos lados. O creemos en lo que dice la Escritura o creemos en los 13 principios fundamentales de Rambam. Han habido muchísimos. Aquí tengo enumerados 12. Aquí tenemos enumerados 12 falsos mesías dentro del judaísmo. 12 veces el judaísmo ha proclamado como Mesías
a personas que, por ejemplo, uno de ellos, el Shabtai Tzvi, dice que fue considerado el Mesías, pero fue obligado a convertirse al Islam o lo mataban y se convirtió al Islam. O sea, en eso terminó el Mesías. Entonces, ¿por qué estoy poniendo esta información? Yo soy una persona que, como amo la iglesia cristiana, amo la casa de Judá. Amo la casa de Judá y sin duda, no, nunca van a esperar que yo sea una persona ni antisemita, ni nada de estas cosas. Amo la casa de Judá, entiendo las dos casas, la restauración, sé lo que va a pasar. Pero tenemos que estar nosotros muy alerta de que, como dijo el mismo Pablo en Romanos, la casa de Judá estaba ciega al Mesías, por eso ellos han fallado. Como nosotros fallábamos con respecto a la Torá, nosotros decíamos que la Torá estaba abolida, nosotros decíamos que ya nosotros podíamos comer de todo, nosotros decíamos todo esto, porque teníamos la ceguera hacia la Torá. Entonces, solamente quiero que entendamos eso para que no caigamos en la tentación de irnos detrás de Rambam y dejar las escrituras. Ahora, terminamos ahí con el judaísmo, pero ¿qué decía el catolicismo? Que era un error. El catolicismo nos decía la doctrina de la Trinidad. ¿En qué consiste la Trinidad? Muchas personas de hoy, sobre todo personas más jóvenes, no entienden lo que es Trinidad. Creen que hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo es hablar de Trinidad, porque así la iglesia cristiana trajo ese nombre, pero la iglesia cristiana no trajo el concepto. Lo aclaro. Una cosa es el nombre y otra cosa el concepto. ¿Qué originalmente, qué era la Trinidad? Tres personas distintas, tres dioses. Por eso se hablaba de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se hablaba de tres dioses, tres personas, ahí está la clave, distintas. El Padre distinto del Hijo, el Hijo distinto del Espíritu Santo. Pues entonces, ese cuadro que yo pongo ahí, que ustedes saben que es uno de los cuadros más famosos en el Vaticano, eso así lo representaban. El Padre y el Hijo sentados allí y el Espíritu Santo como una paloma atrás y los tres tomando decisiones. Nosotros sabemos que eso es falso porque la palabra nos dice que el Eterno es uno. Y él nos dice que Él es uno y ese es el más importante mandamiento confirmado inclusive por Yeshua. No tres, es uno que se manifiesta con una emanación de luz como vamos a ver la próxima semana, que se manifiesta, que envía su espíritu, pero es uno. El Elohim de Israel se llama Yud-Heh-Vav-Heh, es Yahweh, Jehová, lo conocíamos en las traducciones anteriores, Yud-Heh-Vav-Heh, pero él es uno. Esta doctrina de la Trinidad no es absolutamente incorrecta. ¿Y de dónde viene esta doctrina? Esa doctrina viene, recuerde que los dioses romanos siempre y los griegos venían en tríadas. Siempre que ustedes van a ver, los dioses romanos o griegos venían de a tres. Entonces, cuando vino Constantino a crear la Iglesia Católica, él estableció también la Trinidad de dioses, tres personas distintas. Entonces, ya sabemos, eso no es verdad. ¿Qué pasó con el cristianismo? El cristianismo, nosotros en el cristianismo teníamos una posición bien controversial, porque si bien decíamos que estábamos separados de Roma y del Papa y de todo, le obedecimos siempre a Roma y no a las Escrituras. Por ejemplo, con el día de reposo. Roma cambió el día de reposo del sábado para el domingo. Eso fue un cambio que está muy claro en los documentos del concilio. Ahora, en la escritura es muy claro que el día de reposo es el Shabbat. Entonces, en el cristianismo nos habíamos separado de Roma, pero le seguimos obedeciendo fue al Papa y no a las escrituras. Y se adoptó ese término Trinidad. Ese término Trinidad ya sabemos que no es correcto. Entonces, terminamos con esto. Solo tenemos dos opciones para considerar. Y como les digo, de aquí en adelante ya solo vamos a ver escrituras. Desde el próximo martes
Vamos a empezar solo escrituras. Aquí tenemos que decidir. O creemos que el Eterno es un Ejad y por lo tanto el Mesías tiene que ser divino, porque si es parte del Ejad del Eterno, tiene que ser divino. O creemos que el Eterno es un Yahid, como dijo el Rambam, y que el Mesías es un hombre cualquiera. Yo espero que durante esta semana nosotros de verdad y de corazón y con toda firmeza tomemos esa determinación. O le creemos cuando dice la palabra, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es un Ejad, como dice la palabra, o le creemos a Rambam. Si nosotros creemos, si ustedes creen, como yo creo, en las escrituras y no en lo que dicen los hombres, y yo creo que es un Ejad, los invito a que el próximo martes empecemos con todo esto. Pero antes de dejarles esto, les voy a dejar solo esta reflexión. Fíjense, pónganme mucha atención a las imágenes que les voy a mostrar. No más 3 imágenes les voy a dejar en su corazón. Existe el paleohebreo. Para los que no sepan, es el hebreo más antiguo que se basa en imágenes y definiciones de esas imágenes. Yud-He-Vav-Hei, que es el nombre del Eterno, si nosotros lo ponemos en paleohebreo, aquí lo vamos a ver más fácil, significaría brazo, mano, obra, trabajo, mirade, aquí revelar, clavo, estaca o una I, una conjunción, o mirad aquí y revelar, que es la letra Hei. ¿Qué quiere decir? El nombre de Yahweh, si nosotros lo leemos en paleohebreo, significa he aquí o revelar la mano o el brazo o la mano clavado en una estaca. Ustedes se dan cuenta por qué había puesto yo la imagen anterior. Si nosotros vemos Yahweh en paleohebreo, es mirad la mano, o he ahí la mano, o mirad el clavo, miren la mano, miren el clavo. Así que esto nos está hablando a nosotros bien clarito, nosotros los que creemos que Yeshua es el Mesías. Y lo último es esto, la palabra Torah. Pablo dijo que el fin de la Torah es el Mesías. El propósito de la Torah es el Mesías. Fin no como el final, sino como el fin, como el propósito. ¿Cómo se dice? El fin de esta congregación es alcanzar a las ovejas de Israel. Bueno, el propósito de la Torah es el Mesías. Pues fin, miren lo que significa Torah en paleohebreo. He aquí revelar la persona o la cabeza o el primero, recuerden que Jesús es el primogénito de todos, a que a través de un clavo de la estaca hace una marca, un pacto o una señal. Sin duda nos está hablando de Yeshua también. Ahora, fíjense una cosa que es muy interesante. Miren las figuras del paleohebreo. La palabra tab es la que tienen más hacia el lado derecho, que significa marca o pacto. Es una cruz. Cuando Yeshua estaba en la cruz, estaba haciendo un pacto entre el Eterno y nosotros. Fíjense cuando dice, mirad, he aquí o revelad. ¿Ustedes cómo ven esa figura? Es un hombre con las manos extendidas, como Yeshua debió estar en la cruz. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros, mire, todas estas cosas maravillosas las vamos a aprender. Pero saben, esto no es coincidencia. Nosotros tenemos un Elohim vivo, verdadero, poderoso, el más maravilloso. Y yo les garantizo que lo que vamos a empezar a ver, si ya ustedes toman la determinación de creerle a las escrituras y no más que a las escrituras de Génesis, Apocalipsis, y dejar atrás toda influencia de Rambam o de hombres de que vengan del catolicismo, de cualquier parte, y nos vamos a centrar en la escritura, a encontrar como ese vino nuevo, a encontrar esa revelación nueva del Mesías. Yo les garantizo que entre todos vamos a tener una experiencia hermosa, porque vamos a ver a Yeshua como jamás en la vida nosotros lo vimos.
Así que los invito a tomar esa decisión durante esta semana. O le creen o le van a creer a la escritura o le van a creer a Rambam. Pero no podemos jugar a las dos cosas, no podemos ir. Ustedes van a oír muchas veces que las escrituras no son correctas, que están adulteradas, que no sé qué, mentira. Lo que pasa es que quieren ajustar la escritura al pensamiento de Rambam y es imposible. O estamos con el Eterno o estamos con Rambam, amando mucho al pueblo judío que va a ser restaurado y orando por ellos y sabiendo que son nuestros hermanos. Pero si tomamos la decisión de que nuestro Elohim es el que tiene la palabra viva y verdadera, los espero el próximo martes para que comencemos con una primera enseñanza que les aseguro que les va a tocar el corazón. Así que por favor, oremos y terminamos. Y si tienen preguntas, con mucho gusto la voy a responder. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por todo lo que tú nos enseñas, pero ante todo, Padre, yo te doy gracias porque tú nos has revelado todos esos secretos maravillosos que tú tienes escondidos para tus hijos. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te diré grandes cosas que tú no conoces. Padre, esas grandes cosas que nosotros no conocemos, te las pedimos con todo nuestro corazón, porque queremos esa revelación nueva, fresca, pero en tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón. Trata con nuestro corazón, Padre, en este tiempo y permítenos volvernos a reunir en una semana para comenzar ese estudio desde el mismo Génesis, donde tu presencia se ha revelado de una manera extraordinaria. Guarda nuestro caminar, nuestra salida, nuestra entrada. Bendícenos, danos salud, Padre, danos fuerzas y permite que podamos seguir adelante llamando todas estas ovejas que tú estás recogiendo antes de este tiempo final. En el nombre de Yeshua HaMashiach oramos. Amén y bendiciones para todos. Si tienen alguna pregunta o pastor, si usted quiere intervenir, bien pueda, adelante. Me parece pertinente que los hermanos que tengan preguntas las puedan hacer. Simplemente desactive o reactive el micrófono, que todos están en silencio, hace la pregunta y por favor vuelve y pone mudo su micrófono para que no cree interferencia. Cualquier pregunta. Liliana, habla Enrique Saavedra. Sí. Desde Bogotá, Colombia. Un gusto. Muy interesante tu exposición. Obviamente, pues esto es la introducción, pero no quería dejar terminar la reunión sin hacerte una pregunta. Has oído que ha salido un libro que se llama SOS Cristianos, de una periodista española de nombre Pilar Horta o algo así, en donde ya se está develando una persecución de cristianos patrocinada por los musulmanes con algunos porcentajes del barril de petróleo. ¿Tú has oído ese episodio dentro de todo el contexto? ¿Nos sitúa en qué momento? Es lo que está anunciado. Fíjense que nosotros tenemos anunciado que todo el sistema de la bestia va a hacer guerra contra los santos. Si nosotros leemos Apocalipsis 12, por ejemplo, ahí lo vamos a ver muy, muy detalladamente. Todo esto que nosotros estamos viendo en todos nuestros países, donde se está atacando a la iglesia, donde se están tratando de imponer una cantidad de leyes contrarias al Eterno, que si el aborto, que si esto, todo lo que sea contrario a los mandamientos de Dios, le están tratando de imponer. Nosotros sabemos que estamos ya en ese tiempo final. Específicamente, hay un punto que es muy importante de entender. ¿Por qué el Eterno nos está reuniendo en este momento, está reuniendo otra vez al pueblo de Israel? Él permitió que nosotros estuviéramos dentro del cristianismo, detrás de Yeshua, y hoy nos está llamando a todos de regreso al pueblo, porque recuerde que el Salmo 121 dice, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él va a guardar
guardar es a Israel. Si nosotros no estamos bajo los toldos de Israel, vamos a estar en esa persecución tan fuerte. La persecución viene y es hora de alinearnos. Yo no conozco el libro, pero sí está de acuerdo con este tiempo final. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que está anunciado. Y nosotros, por eso es hora de ponernos bajo las alas del Todopoderoso en obediencia. Recuerda, el Apocalipsis 2 veces nos dice que el remanente que el Eterno guardará, el remanente de Israel, guarda la Torá y tiene el testimonio de Yeshua. Las dos cosas al tiempo. A través de Yeshua entramos al pueblo y a través de la Torá estamos en obediencia y somos guardados de manera sobrenatural. ¿Alguna otra pregunta? Siéntanse en confianza de hacer las preguntas, de ver. Lo mejor que uno puede es no quedarse con dudas. Si de pronto ustedes no la quieren hacer públicamente y me quieren enviar una pregunta, me la pueden enviar a lilianahunter@gmail.com. Mi nombre, @gmail.com. Allí me la pueden enviar si tienen una pregunta que ustedes por alguna razón no quieran hacer públicamente. Con mucho gusto les voy a responder. Compromiso. Mi corazón te promete estar que sí. Perdón, no estoy entendiendo nada porque yo creo que hay como varios micrófonos abiertos, entonces... Liliana, le quiero hacer una pregunta, pero es que no escucho porque alguien tiene puesto... Ya parece que... no. Pero bueno, dime. Cierren los micrófonos, por favor. ¿Aló? ¿Aló? A ver, sí, ahora sí. Perdón, yo quería clarificar algo. Tú dijiste en el comienzo de Génesis, de la creación, right? Cuando Dios dijo, hizo la creación. Eso fue, y no me acuerdo qué habías dicho, porque de acuerdo a la ciencia, el mundo se creó, o el universo se creó hace 14 billones de años. Uh-huh. So, en Génesis, en la Biblia, cuando dice de Dios hacer, la creación, ¿está hablando de ese entonces, de hace 14 billones de años? ¿O en qué momento está hablando ese Génesis, esa creación del mundo? Esto fue lo que explicaba al principio, que entre el verso 1 y el verso 2 hay un lapso de tiempo que nosotros no sabemos cuánto es. Y recuerda que el tiempo es muy relativo, pero no sabemos cuánto duró esa primera creación. Pero en esa primera creación nos dice la palabra que ese querubín hermoso que el Eterno había puesto a cargo de esa creación, se rebeló contra él. Entonces, los datos, digamos, de los años exactos que da la ciencia, bueno, eso es un aproximado porque tampoco nadie puede saber con exactitud, pero sí no hay contradicción pensando en que el Eterno hizo su creación, el que estaba dirigiendo la creación se rebeló contra él, esa creación fue destruida y aparece este nuevo plan, porque en el nuevo plan bíblico sí son definitivamente 6 días de trabajo, un día de descanso, 6,000 años del hombre y un milenio de reposo. Entonces, esta parte de acá, desde la creación ya de Adán y Eva, el Edén, todo esto, es el plan ahora de redención del Eterno.
para que ya Yeshua venga y reine sobre la tierra por 1000 años y al final de esos 1000 años venga la nueva Jerusalén y nosotros podamos entrar en la nueva Jerusalén que sería ya en la eternidad. Yo creo que el plan es claro y no hay una contradicción. Yo no le veo contradicción con lo que dice la ciencia. Es posible que encuentren fósiles o cosas de algo anterior. Espero que te hubiera quedado más clara tu pregunta. Si tienes otra pregunta o quieres que te aclare más, con todo gusto. Aló. María del Carmen tiene una pregunta. Habilita tu micrófono, por favor. Sí. ¿Ya se me oye? Sí. Sí. Ah, bueno. Nosotros decimos, ya es tiempo, esta es la última generación. Muchos de pronto he oído en Máxima Alerta, creo yo, que dice más o menos de aquí, antes de 10 años, estaríamos ya como yendo a Jerusalén de parte del Señor, recogiendo toda la gente, en fin. Pero nosotros decimos son 6 años o 6 días, digamos, 6 millones de años completos y realmente llevamos 577. Yo diría, nos faltarían 220 años para terminar ese 6º día y empezar el 7º día. Bueno, fíjate cómo son de extraordinarias las escrituras. No, mira que no. Mira cómo son las escrituras. Tú estás hablando de los 6.000 años, no 6 millones, no 6.000 años, y estás hablando de la fecha hebrea. Mira esto. Ninguna de las fechas es segura. El mismo judaísmo reconoce que esa fecha es aproximada. La fecha digamos, que nosotros tenemos en el calendario común, el hecho de que sepamos que estamos en el 2018, también es aproximado porque sabemos que han habido muchos cambios en el calendario. Pero lo más interesante es que la palabra nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Y el mismo Yeshua dijo que ni siquiera él, que el único que sabía el día y la hora era el Padre. ¿Eso qué quiere decir? Que el Padre hizo, si nadie sabe en qué año estamos, es una aproximación simplemente, vamos muy bien, porque así dijo el Eterno. Y yo entiendo eso, porque fíjate, por ejemplo, nosotros sabemos que Yeshua va a venir en un día de Yom Teruah. Nosotros sabemos que en un día de Yom Teruah él viene, pero nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe en qué año va a venir. Simplemente lo celebramos un año detrás del otro hasta que un año se cumpla y él venga. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros supiéramos el día, la fecha exacta? Supongamos que nosotros supiéramos, nos faltan 10 años. Mire, yo le aseguro que conociendo al ser humano como es, el ser humano diría, bueno, si faltan 10 años y tenemos un Dios misericordioso, me voy a dedicar 9 años y medio a vivir, pero mejor dicho, aquí, aquí de pachanga el día entero, y ya faltando un tiempito para ese momento en que aparezca Yeshua. Ah, no, vengo muy enjuicioso y me arrepiento. Eso lo vemos todos los años. Yo recuerdo mucho en Colombia que a mí me llamaba mucho la atención el carnaval de Barranquilla, que termina como 2 días antes de que empiece la cuaresma. Entonces, en el carnaval, eso mejor dicho, el desorden completo. Y ya, sabemos que el próximo miércoles la ceniza y empezamos con la cuaresma y ya, ahora sí santicos, hasta que pase la cuaresma y volvemos otra vez al pecado. O sea, ese es el ser humano. Entonces, el Padre fue el que determinó que nosotros no supiéramos el día ni la hora. Si a mí alguien me dijera, yo sé con seguridad que va a ser dentro de 10 años, yo simplemente le diría, no, eso es mentira, porque ni el mismo Yeshua lo sabía. Yeshua dijo, ni los ángeles del cielo, ni él. Digo, solo el Padre en su voluntad.
Por eso es que tenemos un Dios tan maravilloso que todo lo que dijo se cumple. Nadie sabe en qué año estamos. Ninguno de los calendarios es exacto. ¿Alguna otra pregunta? Anímense y hagan preguntas, que es bueno uno aprovechar el tiempito. Liliana, sorry, otra pregunta. Dale. Okay. So, yo he leído en la Biblia que al tercer día, cuando Jesús resucitó, right, que quitaron la piedra y estaba ahí, like, un guardia, ¿no? Que lo mandaron al guardia a quedarse ahí día y noche a velar like, donde lo habían enterrado. Entonces, o puesto, más bien dicho. Entonces, el tercer día que se removió esa piedra, que ya no estaba él ahí, que estaba el ángel, yo he leído de que ese mismo guardia regresó, I guess, no sé, no sé si era un judío o alguien religioso, un líder religioso, y le dijo lo que había pasado. Mira, resucitó, no sé, no está, no sé qué pasó. Y entonces yo he leído que esa persona le dijo a él, ve y diles de que sus discípulos fueron los que movieron su cuerpo y que por eso es que no está ahí. O sea, no digan que fue que resucitó, sino digan que fue que alguien les movió, sus discípulos les movió el cuerpo. Entonces yo estoy pensando que quizás por eso es que alguna gente aparte de muchas otras razones, pero que estoy pensando que por eso es que mucha gente no crea, de que Jesucristo resucitó al tercer día y en sí es hijo de Dios por esa mentira, ¿no? Cuando uno estudia el tema de la resurrección, eso es muy interesante porque ¿a quién se le apareció Yeshua después de la resurrección? Fíjense una cosa que uno se pregunta, ¿por qué Yeshua no se apareció en el templo delante de los sacerdotes y delante de todos resucitados? Él fue a Galilea como estaba anunciado. Él fue a Galilea como estaba anunciado y él se fue con sus discípulos y él aparece, pero ya él aparece, pero vienen a creer ya millares, dice después que millares de judíos creían en él. O sea, el proceso de la resurrección y entender el porqué de la resurrección es muy interesante. Si de pronto ustedes quieren ver sobre eso, en los videos que yo tengo en YouTube, hay un tema específicamente sobre entendiendo la resurrección de Yeshua y entendiendo la resurrección a través de la señal de Jonás, que era la señal de los 3 días. Y entender eso, de verdad que le da a uno una fe absoluta, no solamente en Yeshua, sino en la palabra, en el cumplimiento de todo. Yo los invito, si ustedes quieren entrar en YouTube, ustedes los pueden buscar. Y en la página, en el muro pues, de YouTube, hagan clic donde dice videos y ya van a abrir todos los videos que hay. Allí van a encontrar esos de la resurrección. Pero en últimas, miremos un poquito más arriba, el plan del Eterno. El plan del Eterno, ¿cuál era? Que el pueblo judío estuviera ciego al Mesías mientras las ovejas de Israel creíamos en él y nos recogíamos, y que nosotros estuviéramos ciegos a la Torá hasta el final del tiempo. Yo por eso digo, mire, la iglesia cristiana, cuando yo escucho a muchas personas ahora en las raíces que dicen que en la iglesia cristiana nos engañaron, es que los pastores no estudiaron, es que nos dijeron mentirosos, no sé qué. Yo digo, oigan, no han entendido nada, no han entendido las escrituras. Ahí nos tuvo el Padre con la ceguera parcial a la casa de Judá y a la casa de Israel. Y nosotros íbamos bien. Nosotros antes tenemos que agradecerle a cada pastor que nos mantuvo allí hasta el tiempo del llamado a regresar a Israel. Nos cuidaron, nos protegieron, nos enseñaron y ahí nos encontró el Eterno para llamarnos a que volviéramos otra vez a parte del pueblo de Israel. Primero tenía que ser restaurada la casa de Israel y después viene la restauración de la casa de Judá. Entonces, todo eso era plan. La misma escritura nos dice que el Eterno les puso un velo sobre sus ojos para que nosotros pudiéramos ver al Mesías y nosotros pudiéramos empezar a reunirnos desde todos los rincones de la tierra.
Así que todo es plan del Eterno y todo va como el Eterno lo dijo en la palabra. Eso es lo más lindo. Nosotros somos los únicos que tenemos una escritura con profecía segura. Ni el Islam, ni ustedes le pueden leer todo lo que quieran del Corán. No hay profecías que se cumplan con la exactitud que se cumple la profecía nuestra. Si ustedes ven los budistas, les enseñan cómo vivir, cómo esto, cómo lo otro, pero no tienen una profecía real que se esté cumpliendo y que se haya cumplido con la exactitud literal con que se ha cumplido la escritura nuestra. Nosotros podemos confiar 100% en la escritura. Entonces, todo es parte del plan. Pero sí hay muchas cosas que hay que entender y que vamos a ir entendiendo con el paso del tiempo, como ese, por ejemplo, mira un detalle que es muy interesante, tan simple que uno se aterra. ¿Cuál de ustedes no es capaz de contar de 1 a 3? Que 1 más 1, 2 y 2 más 1, 3. Yo creo que hasta los niños chirriquiticos podemos contar 1, 2 y 3. 3 deditos, contémoslos, trin, trin, trin. Y nosotros, a pesar de eso tan simple, nosotros decíamos que Yeshua iba a resucitar al tercer día y que murió el viernes a las 3 de la tarde. Del viernes a las 3 de la tarde al domingo en la madrugada, a donde hay 3 días y 3 noches. Le podemos poner los mismos dedos el viernes a las 3 de la tarde, al sábado a las 3 de la tarde, al domingo a las 3 de la tarde, ya había resucitado hace mucho tiempo, entonces no hay 3 noches y 3 días. O sea, una cosa tan simple no la podíamos ver. Y hoy uno hasta se ríe, pero ay, ¿cómo era que no podíamos ver eso? Bueno, no lo podíamos ver porque nosotros tenemos un Elohim sobrenatural. No porque no pudiéramos contar, es porque el Padre nos tenía velado los ojos a todo eso. Nunca habíamos entendido las fiestas, nunca habíamos entendido que Yeshua había muerto literalmente en el día de Pesach. Nunca habíamos entendido que Él había resucitado en el día de primeros frutos. Nunca habíamos entendido todas esas maravillas. Y hoy podemos contar los 3 días, las 3 noches perfectas, sin error, sin hacer ningún esfuerzo, porque hoy tenemos abiertos los ojos. Recuerden esto, el velo sería quitado cuando se terminara el tiempo de la plenitud de los gentiles. Y el tiempo de la plenitud de los gentiles ya terminó. Y el tiempo de la plenitud de los gentiles lo encontramos en Génesis, en la bendición de Efraín y Manasés. O sea, estas son cosas maravillosas para estudiar, para ir aprendiendo poco a poco. Y uno va viendo la escritura como en una dimensión que uno dice, esto es perfecto. Nosotros tenemos un Elohim perfecto, esto es una belleza. Yo no sé si ustedes han estudiado, por ejemplo, ese tema de las 2 casas, pero ese tema es maravilloso. Ese es otro tema que yo les digo que vale la pena estudiarlo de la manera como vamos a entrar, como estamos entrando a estudiar a Yeshua. Porque son temas que son tan hermosos, aprende uno tantas cosas que lo único que uno puede es expresarle al Eterno como esa adoración y esa alabanza y esa admiración por un ser tan perfecto como ese, que nos dejó en un libro. Es que es increíble, que yo tengo esto en mi mano y aquí tengo un libro que no tiene contradicción, que se ha cumplido al pie de la letra, que se sigue cumpliendo, que me dice qué va a pasar mañana, que me explica todo con una precisión absoluta. Entonces, esa es la invitación. Vamos paso a paso y ustedes verán que con lo que vamos a aprender de Yeshua, lo que van a avanzar, porque es que yo soy la primera. Yo soy la primera que avanzo, estudiando, preparando, soy la primera que avanzo. Y yo le doy muchas gracias, Pastor Oscar, por esta oportunidad, porque le digo que es una oportunidad de oro, de poder compartir de Yeshua, del Yeshua que hoy la mayoría de la gente lo está negando, pero lo niegan por ceguera, lo niegan simplemente por seguir hombres. Vamos a aprender mucho y yo los espero
con mucho gusto. Yo tengo todo el amor del mundo para sentarme aquí cada martes aprovechando esta tecnología que el Padre nos dio. ¿Ustedes se imaginan este tiempo sin tecnología? Hubiera sido dificilísimo. Imagínense llevar este mensaje de restauración de todo esto sin tecnología, pero hoy lo podemos hacer desde la casa, desde el carro, desde todo. Quería advertirles una cosa para que estén pendientes, sobre todo las personas en Colombia y en México. Creo que es como el 28, en la última semana de octubre, cambia la hora aquí en Estados Unidos y nosotros quedamos con la misma hora de Colombia. O sea que al final el pastor ya les irá a avisar, pero al final de octubre, en el último fin de semana de octubre, o sea, a principio, empezando noviembre, ya vamos a tener la misma hora, o sea que vamos a entrar a las 8 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Estados Unidos, y no sé cómo cambian los demás países, con México no sé cómo cambia, pero de todas maneras estén pendientes porque para la primera semana de noviembre ya ha cambiado el horario aquí en Estados Unidos y quedamos con el mismo horario de Colombia. Bueno, si no hay más preguntas, ustedes me dirán, yo les doy una pregunta. Sí, dale. Liliana, una pregunta sobre lo que hablabas de Rambam, que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Y los judíos son tan cuidadosos de sus tradiciones, de sus fiestas, de la palabra del Señor. ¿En qué momento pasa que este hombre cambia esa palabra de Ehad por el Yahid? ¿Yahid era la palabra? ¿En qué momento pasa eso? Y cómo el descuido, cómo de esas 13 principios que él desarrolla, se crea todo esto que ahora lo separa de ver a Yeshua como el verdadero Mesías. ¿En qué momento de la historia pasa todo eso? ¿Sabe? Pues pasó en vida de Rambam, que fue que estableció los 13 principios, pero ¿sabe por qué han sido aceptados hasta hoy? Porque y esto es algo también sobrenatural, porque yo digo que eso hasta hoy estamos viendo una cantidad de pueblo judío reconociendo a Yeshua. Pero eso también está dentro de todo el plan. Pero fíjate una cosa, la lucha contra Yeshua ha sido muy fuerte en el judaísmo. En el judaísmo una persona, más hace unos años, todavía hoy, pero hace unos años, unos 10 añitos atrás nomás, una persona que dijera en su casa, no, es que yo creo que Jesús o que Yeshua es el Mesías, era expulsado. Bueno, eso es toda una sanción dentro del judaísmo. Entonces, ¿qué pasa? Que se acomodaron muy fácil a eso para atacar la creencia en Yeshua, ¿no? Yeshua no puede ser un Elohim que se hizo hombre, porque mire que los principios de Rambam dice que no. O sea, lo tomaron como ese principio, pero lo curioso es que siguen repitiendo en la Shema que es un Ehad y saben que es un Yahid. Yo tengo una prueba de este evento. Yo no sé si ustedes conocen este libro. Este libro es un libro que yo de verdad recomiendo. Este es un libro que yo recomiendo. Yo creo que de los poquitiquiticos que yo puedo recomendar acerca de Yeshua es este libro que se llama El regreso del marrano Kosher, que es del rabino Yiscah Shapira. El rabino, este rabino creció en Israel en un grupo también muy ortodoxo y a través del hebreo conoció a Yeshua. Y él es uno de los que habla aquí precisamente de ese fenómeno de Rambam. Y él es absolutamente judío 100%, nunca tuvo contacto con el cristianismo, nunca nada, somos muy buenos amigos. Lo conozco personalmente, nos hablamos, le conté de este seminario, inclusive él mismo me escribió, le gustó, si necesita alguna cosa, bien pueda, o sea, lo conozco y sé que su fe es absolutamente genuina y expresa como la manera como expresa todo esto. Pero uno de los puntos que toca ahí es precisamente ese del cambio de Rambam por Yahid. Y él mismo se sorprende de cómo él mismo lo había aceptado. Él piensa en esto.
es como nosotros cómo aceptamos esa frase que dice que la Torá estaba abolida. Si Yeshua mismo dijo, yo no vine a abolir la ley y los profetas, pero es que lo más claro imposible que lo hubiera dicho en Mateo 5. Él dijo, es que no vine a abolirlos. Todo lo que habló Yeshua era Torá. Yeshua nunca nombró la palabra gracia. Yeshua siempre habló de los mandamientos, de guardar los mandamientos. Yeshua simplemente vino a enseñar la Torá. Y dice, y el que la enseñe, el que no enseñe los mandamientos muy pequeños será llamado. O sea, él más claro, pero nosotros lo creímos a lo que nos dijeron, no, está abolida. Entonces, de la misma manera, el pueblo judío, también con su ceguera parcial, siempre ha creído que esos principios de Rambam son los que dirigen el judaísmo, y hasta ahora que están viniendo a la fe en Yeshua, es que ellos están abriendo ya los ojos y diciendo, no, un momentico, como nosotros estamos abriendo los ojos y diciendo, oiga, ¿cómo nos hemos perdido las bendiciones de la Torá? Porque hoy estamos viendo que guardar la Torá es una bendición tan impresionante que yo sé que todos los que estamos en ese camino lo estamos reconociendo. Uno ve la mano del Eterno, pero de una manera extraordinaria. Entonces, son cosas sobrenaturales. Maravilloso, Liliana. Muchísimas gracias, porque si no, las próximas 785 preguntas, por ahí algún eutico que esté en un muro se nos cae, se nos muere, y cómo vamos a ir a encontrarlo si está en México o en Medellín. Entonces, yo sé que tenemos muchas preguntas. Yo pienso... Perdón, pastor, perdón que le interrumpa. Y después de cada estudio vamos a tener un tiempo de preguntas y como les digo, si quieren me escriben. Así es. Ya ahí en el chat yo puse el correo de Liliana. Ella es bien generosa. Número 1. Número 2, mañana temprano usted recibe la grabación. Mi recomendación es archívela bien archivadita, sí. Y luego que tome tiempo, vuelva a revisar la grabación, párela cada 2 minutos, escriba, y ahí usted se va a volver un tremendo obrero que no tendrá de qué avergonzarse. Esta noche Liliana nos ha introducido maravillosamente en un contexto para que entendamos de dónde viene todo lo que hemos trasegado. El judaísmo de la época de Yeshua, el judaísmo moderno, la iglesia católica, y desafortunadamente la iglesia cristiana es una fiel heredera de la iglesia católica. Entonces, a partir de la semana entrante, con esta maravillosa entrada en contexto de la historia, ya la semana entrante es Torá pura, para que veamos a Yeshua, la Torá viviente, y quedemos muy bien implementados, porque el Padre nos quiere usar. Pero mucha gente dice, no, ustedes están negando a Yeshua, ustedes se volvieron judaizantes. No. Ay, no. Cuando le digan esto a usted va a tener recursos, elementos para decir, no, yo no puedo ni siquiera ser judío porque no nací en Judá y no me quiero judaizar, ni me lo permiten. Y mucho menos para volverme judaizante yo voy a negar a mi Mesías. Pero necesitamos esta instrucción. Liliana, muchas gracias. Con mucho gusto. Reciban un abrazo y mañana temprano reciben la grabación. Nos vemos la semana entrante a la misma hora. Mientras en Estados Unidos no cambien todavía el horario de verano, todavía nos vemos con 1 hora de diferencia con Colombia. Shalom para todos. Muchas gracias. Buenas noches. El Eterno los bendiga. Buenas noches. Gracias, pastor. Shalom, hasta luego. Gracias. Chao. Muchas gracias. Un abrazo, Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Feliz noche para todos. Muy bien. No se quieren ir, no se quieren ir. Buenas noches. Vamos a amanecer, pastor.